Las imágenes utilizadas en este documental se recopilaron entre los años 1988 y 2014 por Memorial, una asociación rusa no gubernamental. Orígenes. Tras la revolución del 17 de octubre, se evacúa a los religiosos del monasterio ortodoxo de las Islas Solovki del Mar Blanco. Es este lugar sagrado el escogido para experimentar los principios de la organización del Gulag. Un sitio cerrado, alejado, aislado y con condiciones climáticas extremas. A partir de 1923, las Islas Solovki se convierten en el campo de concentración donde se deportan a los opositores políticos considerados peligrosos por el régimen bolchevique. En junio de 1923, desembarcamos de un barco a vapor en las Islas Solovki. Andrei Rosin llega con 18 años a Solovki para cumplir su condena. En el barco iban presos políticos, mencheviques, socialistas, revolucionarios y anarquistas. También había un grupo de clérigos y muchos delincuentes comunes. Alexandre Noktev, el primer comandante del campo, recibe a los recién llegados con estas palabras: podéis olvidaros de todos los derechos que teníais antes, porque aquí seguiréis nuestras reglas. A Dmitry Likachev le detienen con 22 años por pertenecer a un círculo ilegal de estudiantes. Cuando llega a Solovki, el jefe del campo recibe a su grupo con las siguientes palabras: esto no es el poder soviético. Este es el poder soviético. Aquí el fiscal no viene nunca. Aquí no hay rezagados. Un paso a la izquierda o un paso a la derecha será considerado como una tentativa de evasión. La ley de Solovki es la norma absoluta. En esta cárcel, los castigos impuestos a los detenidos por los guardias rozan el sadismo. En el centro del círculo del infierno de Solovki se eleva el monte Sekirnaya, apodado por los detenidos la colina del hacha, la iglesia de la Ascensión del Señor. Se transforma en un lugar de reclusión disciplinaria donde tienen lugar las ejecuciones. Allí arrojan a los torturados desde lo alto de una escalera de 375 peldaños. Los guardias, a menudo exconvictos reconvertidos, hacen uso de una implacable violencia. La suerte de las mujeres, que constituyen el 10% de los detenidos, es particularmente atroz. En este universo sin derechos, ellas no son más que animales sexuales para los carceleros. Pasan los meses y no cesan de llegar detenidos a Solovki. Pasan de varios centenares en 1923 a ser cerca de 20.000 3 años después. El número aumenta a medida que se intensifica la represión de todos los que no encajan en el modelo bolchevique.
La dictadura empieza de repente, después de la toma de poder por parte de los compañeros de Lenin el 17 de octubre. 3 minorías en un país inmenso. Los bolcheviques recurren inmediatamente a la violencia y a la coacción para garantizar su dominio. Para Lenin, el poder no se comparte. La represión se fundamenta en la convicción de que el nuevo régimen tiene el derecho de eliminar sin piedad a sus adversarios, bautizados como los enemigos del pueblo. Para ejercer el terror, el gobierno bolchevique crea en diciembre de 1917 la Cheka. La Cheka, un poderoso medio de ataque y de defensa, textualmente la Comisión Extraordinaria, existe y actúa al margen de la ley. Lenin pone a la cabeza de la Cheka a Félix Dzerzhinsky, quien con 40 años ya ha pasado 11 en la cárcel o en el exilio. Félix es el que ha pasado más tiempo en las celdas del zar. Él conoce su negocio, comenta Lenin para justificar su decisión. En menos de un año, Félix Dzerzhinsky pone en marcha, con el apoyo incondicional de Lenin, una gran máquina de represión al margen de la ley y puede que incluso al margen del partido. Un Estado dentro del Estado, con una red de informadores propia, tropas especiales, servicios de espionaje, etc. Una policía política de más de 200.000 miembros. A raíz de una tentativa de atentado contra Lenin, el 30 de agosto de 1918 por parte de un anarquista, Dzerzhinsky activa la represión. La Cheka es la encargada de aplicar el terror rojo. Se estima que el número de víctimas del terror rojo en otoño de 1918 es de entre 10.000 y 15.000. Durante el verano de 1918 se ponen en marcha los campos de concentración denominados los Konzlager, un nombre de origen alemán. Su función es proteger a la República Soviética de los supuestos enemigos de clase. Los campos de concentración gestionados por la Cheka reúnen a personas detenidas de forma indiscriminada por pertenecer a una categoría estigmatizada por el régimen: los burgueses, los nobles, elementos peligrosos para la sociedad. De forma paralela a la creación de los campos destinados a los adversarios políticos, el régimen bolchevique experimenta con los campos de trabajo correccional, reagrupando a personas condenadas por un tribunal, a menudo por delitos comunes. El campo de trabajo correccional pretende reemplazar la pena de prisión por la reeducación a través del trabajo. La frontera entre un campo de concentración y un campo de trabajo correccional no es clara. Muchos campos reúnen indiferentemente a opositores políticos encarcelados extrajudicialmente y a delincuentes condenados. En el otoño de 1921 hay 120.000 detenidos en unos 200 campos. El número de descontentos y de opositores no deja de crecer. En 1922 se elimina el Partido de los Socialistas Revolucionarios, un partido hermano y rival de los bolcheviques. En un juicio amañado, sus dirigentes son el centro de las críticas y les denuncian por traidores. 8 son condenados a muerte, pero debido a las reacciones internacionales se les conmuta la pena. Los religiosos también son víctimas de la represión. En la
la primavera de 1922, la campaña de confiscación de bienes de la Iglesia provoca el arresto de miles de sacerdotes y de monjes. Las autoridades organizan varios procesos públicos de clérigos en Moscú y en Petrogrado. Cientos de religiosos son condenados a pena de muerte y otros miles deportados a los campos. La elección de un monasterio como el lugar para erigir el laboratorio del sistema concentracionario soviético no es una casualidad. A mediados de los años 20, los bolcheviques quieren hacer de Solovki un modelo de campo donde se reeduca a través del trabajo. La OGPU, el nuevo nombre de la checa, le asigna al campo un ambicioso plan de explotación de los yacimientos de turba y de los bosques. El nuevo reglamento interno establece jornadas de trabajo de 12 horas, un día de descanso cada 10 días y niveles de sacrificio muy altos. Oleg Volkov se niega a informar para la OGPU y lo condenan a 3 años más en el campo. En total pasa 27 años y una buena parte en Solovki. El régimen era muy estricto, sobre todo en las explotaciones forestales, donde una persona que no hubiera cumplido su tarea podía ser incluso fusilada. Debía cumplir la norma de trabajo. Neftali Frankel, un ex convicto, se convierte en el responsable económico. Su lema es: hay que presionar al detenido al máximo durante los 3 primeros meses, después ya no sirve para nada. Frankel fija la ración de alimentos en relación con el trabajo realizado. Esta práctica servirá de base para todo el sistema concentracionario soviético. Las condiciones de vida y de trabajo en Solovki son cada vez más espantosas, sobre todo en invierno, con la caída de las temperaturas. Vi con mis propios ojos cómo nos sacaban a la intemperie. Estaba todo congelado y la gente iba en ropa interior. Los tenían encerrados en un cobertizo vacío. Yo mismo pasé el invierno en una de esas celdas. Un oficial georgiano que logra escapar de Solovki colabora en la escritura de un libro en Londres en 1926 que relata las condiciones inhumanas del campo. Es el jurista francés Raymond Duguet quien reúne los datos y publica en 1927 Una prisión en la Rusa Roja, el primer libro en francés sobre los campos de la URSS. Prácticamente desde su nacimiento, los gulags son conocidos y denunciados en Occidente. Para responder, el gobierno soviético le pide en 1928 a la OGPU una película sobre Solovki con el fin de demostrar que el infierno es un paraíso. Un equipo cinematográfico llega de Moscú para grabar un simpático campamento de verano. Manteles blancos, fumaderos, partidas de ajedrez, baños. Y hasta espectáculos con música.
Con la visita guiada del conocido escritor Maxim Gorki al campo de Solovki en junio de 1929, continúa la campaña para distorsionar la realidad y ocultar el horror. Ya suponíamos que venía a Solovki con una misión: escribir que nada era tan horrible como parecía. A cambio, le prometieron suavizar las condiciones de vida de los prisioneros. Antes de su llegada, vaciaron el hospital de enfermos y pusieron sábanas limpias. Cuando entró en el hospital y vio a los enfermeros con sus batas blancas, dijo, y cito textualmente, «No me gusta el teatro», y se fue. No visitó a los enfermos. Cuando vino al monte Sekirnaya, al centro del horror, se encontró con el calabozo, las torturas y una mesa llena de periódicos esparcidos. Los detenidos debían leer los periódicos para demostrar que se estaban reeducando. Los detenidos hicieron que leían los periódicos al revés, intencionadamente. Gorki se dio cuenta, le dio la vuelta a un periódico y se marchó consciente de que había comprendido el mensaje. A pesar de las objeciones que se guarda para sí, el escritor escribe a su vuelta un largo artículo alabando los beneficios de Solovki. Los campos, como los de Solovki, son necesarios. Será por esta vía por la que el Estado conseguirá cumplir con uno de sus objetivos: acabar con las prisiones. Gorki apoya el sistema de campos y añade: el nacimiento de un hombre nuevo regenerado por el trabajo. Cuatro meses después de la visita de Maxim Gorki, las autoridades del campo proceden a la mayor ejecución en masa jamás realizada hasta Solovki. Los disparos iban directos a la nuca. Fueron 300 tiros, quizá más. Creo que era una bala por persona. Si no apuntaban para matarlos del primer disparo, los tiraban a una fosa. Al día siguiente, en las fosas aún había gente viva.